Aquella noche pensé que sería un viaje más. Me llamo Ernesto Salgado y llevo casi 19 años manejando autobuses de pasajeros entre Puebla y Oaxaca. Ruta nocturna. Salida a las 11 de la noche. Llegada cerca de las 5 o 6 de la mañana dependiendo del clima y del tráfico en la sierra. Después de tantos años manejando, uno deja de tenerle miedo a la carretera, o al menos eso creía. Era mediados de octubre, temporada de lluvias. Desde la tarde el cielo ya se veía pesado, gris oscuro, como si estuviera esperando la noche para romperse encima de las montañas. La terminal estaba llena de humedad y olor a café barato. Subieron familias, estudiantes, comerciantes, 2 soldados jóvenes y una señora con 3 niños dormidos sobre los hombros. Nada fuera de lo normal. Revisé boletos, 38 pasajeros, todo en orden. A las 11:07 encendí el motor y salimos de Puebla bajo una lluvia ligera que poco a poco comenzó a hacerse más intensa. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. La mayoría dormía. Yo manejaba con música ranchera muy baja y un termo de café al lado del volante mientras las luces del autobús iluminaban la carretera mojada. Conozco esa ruta mejor que mi propia colonia. Cada curva, cada barranco, cada tramo donde la neblina se vuelve tan espesa que parece tragarse el camino. Pasada la 1:30 de la madrugada comenzamos a subir la parte más pesada de la sierra. La lluvia empeoró. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo del agua golpeando el cristal. La neblina cubría todo. Manejaba despacio, muy despacio. Y entonces lo vi. Una silueta junto al acotamiento. Un joven. Estaba parado bajo la tormenta levantando los brazos desesperadamente. Normalmente no recogemos gente en carretera. Está prohibido. Demasiados asaltos. Demasiados riesgos. Mi primera intención fue seguir de largo, pero algo me hizo reducir la velocidad. No sé explicarlo. Tal vez la forma en que el muchacho se veía. Empapado, desesperado, como alguien que llevaba horas esperando ayuda. Frené. Las puertas se abrieron con el sonido hidráulico. El joven subió rápidamente. Gracias, gracias de verdad, dijo respirando agitado. Tendría unos 24 o 25 años. Llevaba una chamarra negra completamente mojada y una mochila pequeña colgada del hombro. Lo primero que noté fue lo pálido que estaba. No pálido normal. Su piel tenía un tono extraño, grisáceo, como alguien enfermo. ¿A dónde vas?, pregunté. Oaxaca. Su voz sonó seca, casi apagada. Necesito llegar antes del amanecer. Sacó dinero mojado del bolsillo y pagó el boleto sin discutir. Sus manos estaban temblando. Le indiqué el pasillo. Siéntate donde quieras. El muchacho asintió y caminó hacia el fondo del autobús. Sus pasos dejaron pequeñas marcas de agua en el piso. Miré por el espejo retrovisor. Se sentó en los últimos asientos junto a la ventana y se quedó completamente inmóvil mirando hacia afuera. Arranqué nuevamente. Al principio no pensé demasiado en él. La carretera demandaba toda mi atención, pero unos 20 minutos después una señora se acercó al frente abrazando su suéter contra el pecho. Disculpe, chofer. ¿Sí, señora? La mujer volteó nerviosa hacia atrás antes de hablar. El muchacho que subió. ¿Usted lo conoce? No. ¿Por qué? Ella dudó. Es que algo se siente raro. Fruncí el ceño. ¿Raro cómo? No se mueve. Miré el espejo. El joven seguía exactamente igual. Sentado, mirando la ventana. Ni siquiera parecía respirar. Tal vez viene cansado, respondí. La señora tragó saliva. Intenté preguntarle si estaba bien, pero no parpadea. No supe qué decir. Le aseguré que revisaría más adelante y ella regresó lentamente a su asiento. Seguí manejando, pero ahora yo también observaba al muchacho constantemente, y era verdad. No se movía, ni un poco. En un viaje normal la gente cambia de posición, acomoda la cabeza, cruza brazos, se estira. Él no. Parecía una fotografía. La lluvia golpeaba el autobús con fuerza. El camino estaba casi vacío.
Solo oscuridad y montaña alrededor. Entonces noté otra cosa: el frío. La temperatura dentro del autobús había bajado muchísimo. Miré el panel del aire acondicionado. Todo normal. Sin embargo, el ambiente se sentía helado, como si hubieran abierto una puerta en pleno invierno. Un olor comenzó a extenderse lentamente. Tierra mojada, lodo, humedad vieja. Varios pasajeros comenzaron a despertar incómodos. Un niño empezó a llorar. Uno de los soldados se levantó y caminó hacia mí. «Oiga, jefe, ¿traemos algo mojado atrás?» «¿Por qué?» «Huele raro», asentí lentamente. Yo también lo notaba, cada vez más fuerte, como tierra recién removida después de la lluvia. En ese momento vi algo por el espejo. El muchacho estaba de pie. No escuché cuándo se levantó. Simplemente estaba ahí, parado en medio del pasillo, inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada. Varios pasajeros lo observaban nerviosos. El joven comenzó a caminar lentamente hacia el frente. Cada paso parecía pesado. Sus botas mojadas dejaban huellas oscuras en el piso, y mientras avanzaba, el frío aumentaba. Lo sentí claramente, como si alguien hubiera abierto un congelador detrás de mí. Cuando llegó cerca del asiento del conductor, pude verlo mejor, y sentí un escalofrío horrible. Tenía gotas de agua escurriendo por el rostro, pero no era solo agua. Había algo oscuro mezclándose entre las gotas, sangre. Una línea fina bajaba desde su nariz hasta la barbilla. «¿Te encuentras bien?», pregunté intentando mantener la calma. El muchacho me miró. Nunca olvidaré sus ojos, hundidos, oscuros, sin brillo y completamente inmóviles. «Necesito llegar antes del amanecer». La misma frase, la misma voz vacía. «Escucha, si estás herido podemos detenernos». Negó lentamente con la cabeza. «No puedo detenerme». Luego volvió a caminar hacia el fondo. Los pasajeros se apartaban para dejarlo pasar. Nadie quería tocarlo. Cuando regresó a su asiento, el silencio dentro del autobús era absoluto. Ya nadie dormía. Todos miraban de reojo hacia atrás, y yo sentía el corazón golpeándome el pecho. Intenté convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez estaba en shock. Tal vez había sufrido un accidente. Tal vez tenía hipotermia. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no era normal. Seguimos avanzando bajo la tormenta. Las curvas de la sierra parecían interminables. La lluvia empeoraba cada vez más. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La radio del autobús se encendió sola. Primero fue pura estática, luego una voz distorsionada. «Kilómetro 214». La señal se cortó violentamente. Miré el tablero confundido. Yo no había tocado nada. Uno de los pasajeros murmuró una oración. Otro comenzó a grabar con el celular. Y justo en ese momento, las luces delanteras iluminaron patrullas atravesadas sobre la carretera. Frené inmediatamente. Policías, ambulancias, luces rojas y azules reflejándose bajo la lluvia. Había ocurrido un accidente. Un oficial se acercó haciendo señales. Bajé la ventana. «La carretera está cerrada unos minutos», gritó sobre la tormenta. «Hubo un choque fuerte hace poco». Asentí. Entonces el oficial miró hacia el interior del autobús. «¿Todo bien aquí?». Antes de responder escuché gritos detrás de mí. Volteé. El muchacho ya no estaba sentado. Ahora se encontraba parado otra vez en el pasillo. Pero algo había cambiado. Su chamarra estaba abierta, y debajo, la ropa estaba completamente cubierta de sangre. No manchas pequeñas, sangre oscura empapando el pecho entero. Una mujer comenzó a llorar. El joven avanzó lentamente hacia la puerta del autobús. El oficial notó el pánico de los pasajeros. «¿Qué sucede?». No pude responder. El muchacho se detuvo frente a mí, muy cerca, demasiado cerca. Sentí el olor húmedo mezclado con algo metálico. Sangre fresca. «¿Ya casi llegamos?», preguntó. Su voz sonaba más débil, como si viniera desde muy lejos. «¿Qué te pasó?», susurré. El joven pareció confundido. Miró sus propias manos.
la sangre. Luego me observó nuevamente. No recuerdo. Un paramédico subió al autobús. ¿Hay un herido? Se acercó al muchacho. Intentó tomarle el pulso y lentamente levantó la vista hacia mí con expresión aterrada. No tiene pulso. El autobús entero quedó en silencio. El paramédico volvió a intentarlo. Nada. El joven permanecía de pie, mirándonos, respirando apenas. El oficial recibió una llamada por radio. Escuché fragmentos. Accidente. Vehículo volcado. Conductor masculino. Aproximadamente 25 años. El policía palideció. ¿Dónde recogió a este muchacho?, preguntó lentamente. Tragué saliva. Unos kilómetros atrás, en la sierra. El oficial intercambió miradas con el paramédico. Luego señaló hacia la oscuridad detrás de las patrullas. Y sentí que el estómago se me hundía. Abajo del barranco había un automóvil destrozado, completamente destruido por el impacto. Encontramos ese coche hace una hora, dijo el oficial. El conductor murió en el lugar. La lluvia golpeaba el techo del autobús con violencia. Nadie se movía. El policía sacó lentamente una fotografía tomada por los servicios de emergencia y la colocó frente a mí. Era él. El mismo joven. La misma cara. La misma chamarra negra. Sentí que me faltaba el aire. Volteé lentamente hacia el muchacho. Él observaba la foto en silencio y, por primera vez, pareció entender algo. Sus ojos vacíos comenzaron a llenarse de confusión. Luego miedo. No, miró sus propias manos ensangrentadas. Retrocedió lentamente. No, los pasajeros lloraban, algunos rezaban. Yo permanecía congelado. El muchacho levantó la vista hacia mí, y entonces vi algo peor que cualquier monstruo. Tristeza. Una tristeza inmensa. Mi mamá me está esperando, susurró. La voz le tembló. Le prometí que llegaría antes del amanecer. Sentí un nudo horrible en la garganta, porque ya no parecía un fantasma. Parecía solo un joven perdido, asustado, confundido, sin entender qué le había ocurrido. El muchacho comenzó a mirar alrededor desesperadamente. No, no puede ser. Dio un paso hacia atrás. El frío dentro del autobús aumentó brutalmente. Las ventanas comenzaron a empañarse. Las luces parpadearon. Yo solo quería llegar a casa, y entonces ocurrió. Su cuerpo empezó a desvanecerse lentamente. Primero las manos, luego el rostro, como humo arrastrado por el viento. Los pasajeros comenzaron a gritar. El muchacho me miró una última vez, y jamás olvidaré aquella expresión. No era odio, no era terror, era tristeza absoluta. Tengo miedo, susurró. Después desapareció. Simplemente desapareció. El frío se fue inmediatamente. El olor a tierra húmeda desapareció. Todo quedó en silencio. Solo la lluvia afuera. El paramédico retrocedió temblando. Los policías revisaron el autobús entero. No encontraron nada, ni rastro del muchacho. Nada excepto las huellas mojadas sobre el piso y una pequeña mochila negra abandonada en el último asiento. El oficial la abrió lentamente. Dentro había ropa doblada, un cargador de celular y una fotografía familiar. El joven aparecía abrazando a una mujer mayor frente a una casa humilde en Oaxaca. Detrás de la foto había una frase escrita a mano. Te esperamos mañana. No manejes de noche. Nadie habló durante varios segundos. Sentí algo romperse dentro de mí, porque entendí que aquel muchacho jamás supo que había muerto. Solo siguió intentando volver a casa. Los policías nos dejaron continuar una hora después, pero nadie volvió a dormir. El autobús entero permaneció en silencio hasta Oaxaca. Cuando finalmente amaneció, y las primeras luces aparecieron entre las montañas, sentí un alivio enorme, como si hubiéramos salido de un lugar que no pertenecía al mundo normal. Al llegar a la terminal, varios pasajeros se acercaron a mí, algunos llorando, otros todavía temblando. Todos habíamos visto lo mismo, todos. Esa mañana declaré ante la policía. Me mostraron más fotografías del accidente.
El coche había perdido el control exactamente en el kilómetro 214 durante la tormenta. El joven murió instantáneamente. La hora estimada de la muerte coincidía exactamente con el momento en que yo lo recogí en la carretera. La carretera hacia San Jerónimo siempre me dio mala espina. No sé explicar exactamente por qué. Tal vez era el silencio, o la manera en que la neblina cubría los cerros durante la madrugada como si quisiera esconder algo entre los árboles. Me llamo Esteban Ruiz, y durante casi 8 años manejé autobuses pequeños entre pueblos de Jalisco. Rutas cortas. Lugares donde todos se conocen por nombre, y donde la última corrida de la noche suele ir casi vacía. La de San Jerónimo era la peor. Salida a las 11:20 de la noche. 40 kilómetros de carretera vieja atravesando monte y barrancos. Pocos pasajeros, pocas luces y demasiadas historias. Los chóferes antiguos evitaban hablar de esa ruta después de medianoche. Siempre cambiaban de tema o hacían bromas incómodas. Yo nunca creí en supersticiones. Hasta aquella noche de agosto. Había llovido toda la tarde. La terminal olía a tierra mojada y café recalentado. Solo subieron 5 pasajeros, una pareja joven, un hombre borracho que apenas podía mantenerse despierto, una señora con bolsas de mercado, y un muchacho universitario usando audífonos. Nada raro. Salimos con 15 minutos de retraso porque la tormenta había complicado el tráfico. Las primeras curvas fueron tranquilas. La lluvia ya casi había parado, aunque la carretera seguía completamente húmeda. La radio sonaba bajita. Música ranchera antigua, mezclada con interferencia. Recuerdo claramente el momento exacto en que todo comenzó. Faltaban unos 20 kilómetros para llegar a San Jerónimo cuando vi algo junto a la carretera. Un niño. Estaba solo bajo un viejo letrero oxidado de parada de autobús. No había casas cerca, ni luces, nada. Solo monte oscuro alrededor. Reduje la velocidad inmediatamente. El niño no hacía señales, solo esperaba. Quieto, la luz de los faros iluminó su rostro. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba un suéter rojo demasiado grande y sostenía un pequeño juguete de madera contra el pecho. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace un niño aquí solo a esta hora? Abrí las puertas rápidamente. ¿Dónde están tus papás?, pregunté. El niño levantó lentamente la mirada hacia mí. No respondió. Sus ojos se veían extraños, muy abiertos, muy serios, como si estuviera cansado o triste. Sube, te voy a llevar al pueblo. El niño entró lentamente al autobús. Sus zapatos estaban llenos de lodo. No hizo ningún ruido al caminar. Ni siquiera parecía respirar fuerte después de estar bajo la lluvia. Los pasajeros lo observaron confundidos mientras avanzaba por el pasillo abrazando su juguete, y sin decir palabras se sentó hasta el fondo del autobús, justo en el último asiento junto a la ventana. Cerré las puertas y continuamos. Miré varias veces por el espejo retrovisor esperando que el niño hablara. No lo hizo. Permanecía completamente quieto mirando hacia adelante. La señora de las bolsas fue la primera en preguntar, ¿todo bien con el niño? Supongo que sí, respondí. Debe vivir en el pueblo. Pero algo me incomodaba. Ningún niño normal estaría solo en medio de esa carretera cerca de medianoche. Y había otra cosa rara. El juguete. Parecía muy antiguo. Un caballito de madera desgastado por el tiempo. Como esos juguetes hechos a mano que ya casi nadie usa. Seguimos avanzando. La lluvia regresó lentamente. Gotas suaves golpeando las ventanas. Entonces escuché una risa. Muy bajita. Viniendo desde atrás. Miré el espejo. El niño seguía inmóvil, pero la risa continuó. Una risa infantil, suave, como si alguien estuviera jugando. El universitario se quitó un audífono y volteó confundido. La pareja joven también miró hacia el fondo. ¿Escucharon eso?, preguntó la muchacha. Nadie respondió. La risa desapareció. Seguí manejando intentando no pensar demasiado, pero minutos después volvió. Esta vez más clara. Y no venía solo del fondo.
Parecía moverse por todo el autobús, como si varios niños estuvieran riendo bajito entre los asientos. El borracho despertó sobresaltado. ¿Quién anda ahí? Miró alrededor nervioso. El niño seguía exactamente igual, sentado, abrazando el juguete, sin moverse, sin reír. El aire dentro del autobús comenzó a sentirse frío, demasiado frío. Subí un poco la calefacción. No cambió nada. La carretera empezó a llenarse de neblina, tan espesa que apenas podía ver algunos metros adelante. Entonces la señora de las bolsas se acercó lentamente al frente. Oiga, el niño, ¿qué pasa? La mujer tragó saliva. Creo que no está solo. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Cómo que no está solo? La mujer volteó hacia atrás antes de responder. Juraría que vi otro niño sentado junto a él. Miré rápidamente por el espejo. Solo estaba el pequeño del suéter rojo. Pero algo se sentía mal. Muy mal. El universitario se levantó lentamente de su asiento. Voy al baño. Tuve ganas de decirle que no caminara hacia el fondo. No sé por qué, pero no dije nada. El muchacho avanzó por el pasillo mirando nervioso alrededor. Cuando pasó cerca del niño, se detuvo. Su rostro perdió el color. ¿Qué pasa?, pregunté. El universitario no respondió de inmediato. Seguía mirando hacia el último asiento. Luego retrocedió lentamente, demasiado rápido, como si hubiera visto algo horrible. Regresó casi corriendo hacia adelante. ¿Qué viste? El muchacho respiraba agitado. Había más niños. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué? Los vi sentados atrás. Pero cuando parpadeé, ya no estaban. Nadie habló, solo la lluvia golpeando el techo. Y aquella horrible sensación creciendo dentro del autobús. Entonces escuchamos nuevamente las risas. Más fuertes ahora, más cercanas. Venían claramente del fondo, pero el niño no se movía, ni un centímetro. La pareja joven comenzó a rezar bajito. La señora abrazó sus bolsas contra el pecho. El borracho se persignó varias veces, y yo seguía mirando el espejo retrovisor sin entender qué estaba pasando. Entonces ocurrió algo peor. Por una fracción de segundo, vi reflejos. Pequeñas siluetas infantiles sentadas entre los asientos vacíos. Niños mojados, cubiertos de tierra, observándonos en silencio. Parpadeé. Desaparecieron. El volante tembló entre mis manos. La radio comenzó a llenarse de interferencia. Luego una voz infantil salió entre la estática. ¿Ya llegamos? El universitario soltó un grito. Las luces interiores parpadearon violentamente, y el niño del fondo levantó lentamente la cabeza por primera vez. Pude verlo claramente por el espejo, y algo dentro de mí se congeló. Tenía el rostro demasiado pálido, los ojos hundidos, y tierra húmeda pegada al cuello y las mejillas, como si hubiera estado enterrado. El pequeño abrió apenas la boca. Tengo frío. La voz sonó débil, lejana. Sentí un nudo horrible en la garganta. Ya casi llegamos al pueblo, respondí intentando sonar tranquilo. El niño observó la oscuridad fuera de la ventana. Luego abrazó más fuerte el juguete. Mi mamá me estaba esperando. Nadie dentro del autobús respiraba. La radio volvió a explotar en estática, y entonces el motor comenzó a fallar. El autobús perdió velocidad lentamente. Las luces bajaron intensidad. La neblina afuera se volvió tan densa que parecía tragarse la carretera. Frené despacio. No podía ver nada, absolutamente nada. Entonces el niño habló otra vez. Aquí fue. Sentí un frío brutal recorrerme entero. Las luces delanteras apenas iluminaron algo junto al camino. Una cruz oxidada, flores secas y restos destrozados de metal cubiertos por maleza. El universitario murmuró aterrado. Dios mío, entendí inmediatamente. Había ocurrido un accidente ahí, un accidente viejo. Miré nuevamente por el espejo y casi grité. El autobús ya no estaba vacío. Había niños sentados en todas partes, pequeños, empapados, cubiertos de lodo, mirándonos fijamente. Algunos sostenían juguetes rotos,
Otros tenían heridas horribles en el rostro, pero ninguno hablaba, solo sonreían. La pareja comenzó a llorar. La señora rezaba desesperadamente, y el niño del suéter rojo seguía sentado hasta el fondo, observando la cruz junto a la carretera. Luego murmuró algo que todavía escucho en mis pesadillas. Nos estaban buscando, las puertas del autobús se abrieron solas. El viento helado entró violentamente, y las risas desaparecieron de golpe. Todo quedó en silencio. Vi al niño levantarse lentamente del asiento, tomó su juguete y comenzó a caminar hacia la salida. Los demás niños también se pusieron de pie, uno por uno, como pasajeros bajando normalmente, pero no hacían ruido, ni pasos, ni respiración, nada, solo caminaban. Cuando el pequeño pasó junto a mí, sentí un olor fuerte a tierra mojada, y algo más, flores viejas, como cementerio bajo la lluvia. El niño me miró directamente, y por primera vez sonrió, una sonrisa triste. Gracias por detenerte. Luego bajó del autobús. Los demás niños lo siguieron hacia la niebla y desaparecieron. Simplemente desaparecieron. Las puertas se cerraron solas. El motor volvió a funcionar normalmente. Las luces dejaron de parpadear y la neblina comenzó a despejarse lentamente. Nadie habló durante el resto del viaje. Nadie. Llegamos a San Jerónimo cerca de las 3 de la madrugada. Los pasajeros bajaron casi corriendo. El universitario ni siquiera volteó a verme. La señora seguía rezando, y yo me quedé sentado varios minutos sin poder moverme. A la mañana siguiente regresé a la terminal todavía temblando. Necesitaba entender qué había pasado. Le conté todo a don Julián, un mecánico viejo que llevaba décadas trabajando ahí. El hombre guardó silencio mientras fumaba. Luego caminó lentamente hasta una oficina pequeña llena de papeles antiguos. Revolvió varios periódicos amarillentos y finalmente me mostró uno. Fecha. Titular. Autobús escolar cae por barranco, durante tormenta, en carretera de San Jerónimo. Sentí el estómago helarse. La fotografía mostraba varios niños desaparecidos tras el accidente. Y ahí estaba él, el niño del suéter rojo, abrazando el mismo juguete de madera. Según el artículo, algunos cuerpos jamás fueron encontrados debido a la tormenta y al derrumbe que cubrió parte del barranco. Don Julián apagó el cigarro lentamente. Muchos chóferes dicen verlo esperando junto a la parada vieja cuando llueve fuerte. No supe qué responder. Desde aquella noche nunca volví a manejar esa ruta, pero todavía ahora, cuando viajo por carreteras de montaña durante tormentas, siempre miro las paradas vacías junto al camino, porque aprendí algo horrible aquella madrugada. A veces, los que esperan en la carretera llevan décadas intentando volver a casa. Nunca debí aceptar aquel turno. Eso es lo primero que pienso cada vez que recuerdo la Ruta 19. Me llamo Roberto Aguilar y llevo más de 12 años manejando autobuses nocturnos en el norte de México. He recorrido carreteras vacías de madrugada, tormentas de arena, pueblos abandonados y zonas donde ni la policía quiere detenerse después de medianoche. Pero jamás había vivido algo como aquello. La Ruta 19 era conocida entre los chóferes por una sola razón. Nadie quería cubrirla de noche, no porque fuera peligrosa, no por asaltos, ni por accidentes recientes, simplemente porque pasaban cosas raras. Yo nunca creí en esas historias. Los conductores viejos siempre inventan leyendas para espantar a los nuevos. Que si luces en medio del desierto, que si pasajeros fantasma, que si voces en la radio, tonterías. O eso pensaba antes de aquella madrugada de enero. Todo empezó cuando Rubén, el chófer habitual de la Ruta 19, se enfermó. El supervisor me pidió cubrirlo solo por una noche. Es tranquila, me dijo. Casi no sube gente. Acepté porque necesitaba el dinero. La salida era a la 1:40 de la madrugada desde una terminal pequeña en Coahuila, rumbo a varios pueblos perdidos entre carretera y desierto. Cuando llegué al andén, el lugar estaba prácticamente vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban. El viento helado arrastraba polvo por el suelo, y había algo extraño desde el principio.
Silencio, demasiado silencio. Ni vendedores, ni música, ni conversaciones. Solo el ruido lejano de una televisión vieja encendida en la sala de espera. Revisé el autobús. Luces, frenos, motor, todo normal. Era una unidad vieja pero funcional, un modelo que ya casi no usaban. Mientras encendía el motor, vi al supervisor observándome desde la entrada de la terminal. Parecía nervioso. ¿Qué pasa?, pregunté. El hombre dudó unos segundos. Si alguien te pide bajar en la curva del kilómetro 88, no te detengas mucho tiempo. Solté una pequeña risa. ¿Qué? Solo sigue manejando. Quise preguntarle más, pero en ese momento subieron los únicos pasajeros de la noche. Primero una mujer. Tendría unos 30 años, vestido oscuro, cabello mojado. No habló, ni siquiera me miró. Pagó el boleto y caminó hasta el fondo del autobús. Luego subió un hombre joven con gorra negra y chamarra de mezclilla. Olía a cigarro húmedo. Tomó asiento a mitad del camión. Y por último una anciana muy delgada se sentó justo detrás de mí. Ninguno habló entre sí. Ninguno revisó el celular. Ni siquiera parecían mirarse. Todo se sentía raro, pero arranqué de todos modos. A la 1:40 exactas, dejamos la terminal. Las primeras calles todavía tenían algo de luz. Pero después de 20 minutos todo desapareció. Solo oscuridad, carretera vacía, desierto y viento golpeando las ventanas. La ruta 19 atraviesa kilómetros enteros donde no existe absolutamente nada, ni gasolineras, ni pueblos, ni señal. Solo tierra seca y carretera infinita. Al principio todo parecía normal. La anciana detrás de mí respiraba lentamente. El joven de la gorra miraba hacia abajo, y la mujer del fondo observaba la ventana. La radio sonaba bajita, música norteña antigua mezclada con interferencia. Entonces comenzó la sensación, esa horrible sensación de estar siendo observado. Miré el retrovisor y vi algo extraño. Por un instante juraría haber visto otra persona sentada hasta atrás. Solo una silueta. Parpadeé. Desapareció. Me dije que estaba cansado. Seguí manejando. Pero minutos después ocurrió otra vez. Esta vez, vi claramente un rostro reflejado en el espejo. Un hombre pálido sentado junto a la ventana, completamente inmóvil. Volteé rápidamente. No había nadie. El asiento estaba vacío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. La radio comenzó a llenarse de estática. Luego una voz distorsionada salió entre el ruido. Última parada. Miré el tablero confundido. La señal se cortó. Después volvió la música. Tragué saliva. El viento afuera comenzó a sonar más fuerte. La carretera parecía interminable. Y entonces noté algo peor. El joven de la gorra ya no estaba en su asiento. Fruncí el ceño. Miré más atrás. Tampoco vi a la mujer del fondo. Solo quedaba la anciana detrás de mí. Pero no estaba mirando al frente. Ahora me observaba fijamente por el espejo, sonriendo. Una sonrisa rígida, extraña. Sentí un frío horrible en el estómago. Señora, ¿todo bien? No respondió. Ni siquiera parpadeó. La radio explotó nuevamente en estática. Última parada. Esta vez la voz sonó más clara, más cerca. El autobús comenzó a sentirse diferente, pesado, como si arrastrara demasiado peso atrás. Miré el retrovisor nuevamente y casi pierdo el control del volante. Los asientos vacíos ya no estaban vacíos. Había personas sentadas, muchas, hombres, mujeres, niños, todos inmóviles, todos pálidos. Algunos tenían heridas visibles, rostros cubiertos de sangre seca, ropa rasgada, ojos vacíos mirando hacia adelante. El aire dentro del autobús se volvió helado. Me costaba respirar. Volteé rápidamente hacia atrás. Nada. Los asientos vacíos. Solo la anciana detrás de mí. Pero al mirar nuevamente el espejo, los pasajeros estaban ahí otra vez. Muchos más ahora. Sentí pánico real. Apreté el volante con fuerza. No puede ser.
Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, pesados. Miré por el espejo. El joven de la gorra caminaba por el pasillo. Pero algo estaba mal. Su cabeza colgaba hacia un lado de forma antinatural, como si tuviera el cuello roto. El muchacho avanzó lentamente hasta quedar junto al asiento del conductor. El olor me golpeó inmediatamente. Tierra húmeda, gasolina y sangre. ¿Ya casi llegamos?, preguntó sin mirarme. Su voz sonaba lejana, hueca. No respondí. No podía. Mis manos temblaban sobre el volante. El joven levantó lentamente la cabeza y vi sus ojos, completamente negros. No debimos tomar la curva tan rápido. Sentí que el corazón se me detenía. La radio volvió a encenderse sola. Última parada. Última parada. Las luces del autobús comenzaron a parpadear violentamente y el motor perdió fuerza. El autobús empezó a disminuir velocidad, aunque yo seguía acelerando. Algo lo estaba frenando. Miré adelante y vi el letrero oxidado del kilómetro 88. Justo entonces entendí por qué el supervisor me había advertido. El volante se endureció entre mis manos. El autobús giró lentamente por sí solo hacia un lado de la carretera. Yo intentaba controlarlo. No respondía. Los pasajeros del espejo comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Todos al mismo tiempo, como cadáveres despertando. La anciana detrás de mí soltó una pequeña risa. El autobús se detuvo finalmente frente a una curva peligrosa rodeada de barrancos. Las puertas se abrieron solas con un sonido hidráulico, y entonces los vi. Abajo del barranco, restos oxidados, metal destruido, un autobús viejo completamente destrozado entre piedras y tierra. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Conocía esa historia. Todos los chóferes la conocían. Años atrás, un autobús de la Ruta 19 había perdido el control durante la madrugada y cayó por ese barranco. Murieron casi todos los pasajeros, más de 20 personas. Miré el espejo otra vez. Ahora entendía. No eran pasajeros normales. Eran ellos, los muertos del accidente. La mujer del fondo apareció nuevamente, pero ya no era normal. Tenía sangre bajando por la frente, la mitad del rostro hundido, y seguía sentada mirando la ventana como si el choque todavía estuviera ocurriendo. El joven de la gorra dio un paso hacia la puerta abierta. Los demás pasajeros comenzaron a levantarse lentamente, uno por uno. Algunos caminaban arrastrando las piernas. Otros tenían huesos visibles bajo la ropa rota. Ninguno hablaba, solo avanzaban hacia la salida. El frío era insoportable. La radio repetía una y otra vez: última parada, última parada. La anciana se puso de pie detrás de mí. Pude verla directamente por primera vez, y deseé no haberlo hecho. Tenía tierra incrustada en el rostro, la piel gris, y los ojos completamente blancos. Se inclinó lentamente hacia mi oído. Sentí su aliento helado. Gracias por detenerte. Luego caminó hacia la puerta. Todos comenzaron a bajar del autobús, en silencio, como pasajeros descendiendo normalmente. Pero afuera solo había oscuridad y el barranco. Cuando el último bajó, las puertas se cerraron solas. Las luces dejaron de parpadear. La radio murió, y el autobús volvió a la normalidad. El motor seguía encendido, el tablero funcionando, todo en silencio. Miré el espejo. Vacío. No había nadie. Absolutamente nadie. Me quedé inmóvil varios segundos intentando respirar. Luego aceleré y salí de ahí tan rápido como pude. No me detuve en ninguna parada. No recogí a nadie más. Manejé hasta llegar a la terminal final poco antes del amanecer. Cuando estacioné el autobús, las manos todavía me temblaban. El supervisor me esperaba afuera fumando. Al verme, palideció. «¿Los viste, verdad?» No respondí. No hacía falta. El hombre bajó la mirada. Todos los chóferes que cubren esa ruta terminan viéndolos alguna vez. Sentí rabia, miedo, confusión. ¿Por qué siguen ahí? El supervisor dio una larga calada al cigarro.
Luego respondió algo que jamás olvidaré, porque algunos pasajeros nunca aceptaron que ese viaje terminó hace muchos años. Renuncié a la Ruta 19 esa misma semana. Nunca volví a manejar de noche por esa carretera. Pero todavía ahora, cuando veo un autobús vacío pasar por autopistas solitarias durante la madrugada, siempre miro el último asiento, porque aprendí algo aquella noche. A veces los muertos siguen viajando, y algunas rutas nunca llegan realmente a su destino. Nunca me gustó viajar de noche. No por miedo. Al menos eso decía antes de lo que pasó aquella madrugada rumbo a Veracruz. Me llamo Adrián Morales. En ese tiempo tenía 22 años y estudiaba ingeniería en Puebla. Cada 2 o 3 meses viajaba a Veracruz para visitar a mi madre porque no podía verla seguido durante el semestre. Siempre tomaba el mismo autobús. Salida a las 11:50 de la noche. Llegada cerca de las 6 de la mañana. Era barato, incómodo y viejo, pero servía. Aquella noche de noviembre hacía un frío horrible. Desde temprano la lluvia golpeaba la ciudad, y cuando llegué a la terminal, ya estaba completamente empapado. El lugar olía a café quemado y humedad. Había pocas personas esperando, un par de soldados, una familia con niños dormidos, 2 hombres tomando cerveza escondidos detrás de una columna, y una anciana sentada completamente sola al final de las bancas. No sé por qué la recuerdo tan bien, tal vez porque desde el principio había algo extraño en ella. Llevaba un vestido oscuro muy antiguo y un rebozo gris cubriéndole la cabeza. Sus manos descansaban sobre una bolsa pequeña de tela. No hablaba, no se movía, ni siquiera parecía mirar a la gente. Solo estaba ahí, inmóvil, esperando. Cuando anunciaron el abordaje, todos comenzaron a subir lentamente. Yo entregué mi boleto y escogí un asiento junto a la ventana a mitad del autobús. La anciana subió de las últimas. Pasó lentamente junto a mí apoyándose apenas en los asientos. Recuerdo haber pensado que olía raro, como ropa guardada durante años. Humedad vieja. Se sentó 3 filas detrás de mí, del lado izquierdo. Después de unos minutos arrancamos. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Las luces de Puebla desaparecieron rápidamente y pronto solo quedó la oscuridad de la carretera. El chófer llevaba la radio bajita, una estación de música romántica antigua. La mayoría de los pasajeros se durmieron rápido. Yo intenté hacer lo mismo, pero no podía. Algo del ambiente me mantenía incómodo. Tal vez la tormenta, tal vez la carretera vacía, o tal vez la sensación constante de que alguien me observaba. Miré discretamente hacia atrás. La anciana seguía ahí, completamente quieta, mirando hacia el frente. Sus ojos parecían demasiado abiertos, y no parpadeaba. Volteé de inmediato. Intenté ignorarlo. Pasó casi 1 hora. La lluvia empeoró. La carretera se volvió más estrecha mientras avanzábamos entre zonas boscosas y pequeñas comunidades perdidas. Entonces el autobús se detuvo en una parada rural. No era una terminal, solo una banca de cemento junto a un poste de luz amarillo y un camino de tierra desapareciendo entre árboles oscuros. La anciana se levantó lentamente, tomó su bolsa y caminó hacia la salida. La vi bajar claramente. Incluso recuerdo el sonido de sus zapatos mojados tocando el pavimento. Se quedó quieta bajo la lluvia mientras las puertas se cerraban. El chófer arrancó nuevamente. Respiré aliviado sin saber por qué. El autobús siguió avanzando entre la tormenta. Miré mi celular. No había señal. Intenté dormirme, y entonces lo sentí. El asiento detrás de mí acababa de hundirse, muy despacio, como cuando alguien se sienta con cuidado. Pensé que algún pasajero había cambiado de lugar. No le di importancia, hasta que sentí algo más. Frío. Un frío horrible en la nuca y un olor húmedo, viejo. Exactamente el mismo olor que había sentido cuando la anciana pasó junto a mí. El corazón comenzó a latirme más rápido. No quería mirar, pero lentamente giré la cabeza y sentí que la sangre se me congelaba.
La anciana estaba sentada justo detrás de mí. La misma ropa, el mismo rebozo gris, las mismas manos arrugadas sujetando la bolsa, mirándome fijamente. No reaccioné de inmediato. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez había otra mujer parecida. Tal vez me confundí. Tal vez la lluvia me había distraído y ella nunca bajó realmente. Pero yo sabía lo que había visto. La vi bajar. La vi quedarse bajo el poste de luz. La vi afuera del autobús. La anciana inclinó apenas la cabeza y sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa extraña, vacía, como si intentara recordar cómo sonreír. Volteé rápidamente hacia adelante, intentando controlar la respiración. Tranquilo, me repetí. Estás cansado. Pero el frío seguía ahí, cada vez más intenso, y podía sentir su presencia detrás de mí, inmóvil, observándome. Pasaron varios minutos eternos. El autobús avanzaba bajo la tormenta mientras las ramas de los árboles golpeaban ocasionalmente las ventanas. Nadie más parecía notar nada, o eso creía, hasta que una niña comenzó a llorar 2 filas adelante. Su madre intentaba calmarla. ¿Qué pasa? La niña señalaba hacia atrás, hacia donde estaba la anciana. La señora me da miedo. La madre volteó rápidamente, y por un instante vi cómo su expresión cambiaba. Palideció, tomó a la niña y se cambió de asiento sin decir nada. Sentí un escalofrío recorriéndome entero. No era solo yo, ella también la había visto. La radio del autobús comenzó a llenarse de estática. El chofer golpeó el tablero molesto. Las luces interiores parpadearon unos segundos, y entonces escuché una voz detrás de mí, muy baja, casi un susurro. Todavía no llego. Me quedé inmóvil. La anciana seguía detrás de mí, mirándome. ¿Perdón?, pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió. Solo continuó observándome con aquellos ojos demasiado abiertos. Decidí levantarme. Necesitaba alejarme. Caminé rápidamente hacia el frente del autobús tratando de no mirar atrás. El chofer era un hombre de unos 50 años, gordo, bigote canoso y cara cansada. Me acerqué fingiendo tranquilidad. Oiga, disculpe. ¿Sí? ¿Joven? Miré hacia atrás antes de hablar. La señora de atrás, el chofer no respondió inmediatamente, solo siguió manejando, y eso me puso aún más nervioso. La que bajó hace rato volvió a subir. Sus manos se tensaron sobre el volante. Lo noté claramente. El hombre guardó silencio varios segundos. Luego habló muy bajo. ¿Dónde está sentada? Justo detrás de mí. El chofer cerró los ojos un instante, como alguien escuchando algo que ya conocía demasiado bien. No la mire mucho tiempo, murmuró. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Qué quiere decir? El hombre tragó saliva. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas. Algunos pasajeros dicen verla desde hace años. Me quedé helado. ¿Cómo que verla? En esta ruta, especialmente cuando llueve, sentí que las piernas me temblaban. ¿Quién es ella? El chofer negó lentamente con la cabeza. No lo sé exactamente, pero hace muchos años hubo un accidente cerca de esta carretera. Volteó brevemente hacia mí. Un autobús cayó al barranco durante una tormenta. Murieron muchas personas. Miré hacia atrás. La anciana seguía ahí. Ahora parecía más cerca. No entendía cómo. Juraría que estaba apenas a una fila de distancia. Dicen que una mujer nunca encontraron el cuerpo, continuó el chofer. Y desde entonces algunos pasajeros aseguran verla subir en noches de lluvia. La garganta se me secó. ¿Por qué nadie hace nada? El hombre soltó una risa nerviosa. ¿Qué quieres que hagamos? No supe responder. Regresé lentamente hacia mi asiento y sentí terror, porque la anciana ya no estaba detrás de mí. Ahora estaba justo del otro lado del pasillo, más cerca, mucho más cerca. Sus ojos seguían clavados en mí. Y entonces habló otra vez.
Ya casi llego. Su voz sonaba húmeda, como alguien hablando bajo el agua. Me pegué contra la ventana intentando alejarme. La lluvia afuera era tan intensa que apenas se veía la carretera. Los demás pasajeros comenzaban a ponerse nerviosos. Algunos también miraban hacia la anciana, un hombre persignándose, una mujer rezando en silencio. Todos podían verla. Entonces ocurrió algo peor. El autobús comenzó a disminuir velocidad solo. El motor seguía encendido, pero parecía perder fuerza. Las luces interiores parpadearon nuevamente. La radio explotó en estática, y la anciana se puso de pie, muy lentamente. El pasillo quedó completamente silencioso. Nadie respiraba. La mujer comenzó a caminar hacia el frente arrastrando ligeramente los pies. Paso tras paso, el olor a humedad podrida llenó todo el autobús. Cuando pasó junto a mí sentí un frío insoportable, como hielo pegado a la piel. Pude verla mejor, y deseé no haberlo hecho. Su rostro estaba demasiado pálido. La piel arrugada parecía húmeda, y debajo del rebozo había tierra pegada a su cuello, como lodo. Sus labios se movían apenas. No encuentro mi parada. Las luces se apagaron completamente. Varias personas gritaron. Solo quedó la oscuridad y el sonido brutal de la lluvia. Entonces el autobús frenó de golpe. Los pasajeros salieron disparados hacia adelante. Yo me golpeé contra el asiento. Las luces regresaron unos segundos después. Y la anciana ya no estaba. El autobús entero quedó en silencio. Todos miraban alrededor desesperados. Vacío. El chofer respiraba agitado frente al volante. No volteen hacia las ventanas, dijo rápidamente. Por supuesto nadie obedeció. Yo miré, y sentí que el alma se me salía del cuerpo. La anciana estaba afuera del autobús, parada bajo la lluvia, sonriendo, justo al borde de un barranco. La tormenta iluminó el paisaje con un relámpago, y por una fracción de segundo vimos algo abajo. Restos oxidados, metal destruido. Un viejo autobús destrozado entre árboles. Los pasajeros comenzaron a gritar. El chofer aceleró inmediatamente. El autobús arrancó violentamente alejándose del lugar. Nadie habló durante el resto del viaje. Nadie. Solo se escuchaba la lluvia y los sollozos bajos de algunos pasajeros. Llegamos a Veracruz poco después del amanecer. Cuando bajé del autobús sentía las piernas débiles. Antes de irme miré al chofer. ¿La volveremos a ver? El hombre encendió un cigarro con manos temblorosas. Luego, observó la lluvia cayendo sobre la terminal. Siempre vuelve cuando llueve fuerte. Guardó silencio unos segundos y añadió algo que todavía me persigue hasta hoy, porque tal vez nunca entendió que ya había bajado del último autobús de su vida. Nunca olvidaré aquel llanto, ni la manera en que parecía salir de la nada, ni cómo todos dentro del autobús lo escuchamos al mismo tiempo. Me llamo Carlos Mendoza, y durante casi 18 años trabajé manejando autobuses nocturnos entre Puebla y Ciudad de México. Siempre preferí los turnos de madrugada porque pagaban mejor y había menos tráfico. Antes de aquella noche pensaba que ya había visto todo lo raro que podía pasar en carretera. Accidentes, asaltos, pasajeros violentos, gente drogada. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en el último asiento de aquel autobús. Era viernes. Llovía desde la tarde. No una tormenta fuerte, solo esa lluvia constante y fría que vuelve las carreteras más oscuras de lo normal. Salimos de Puebla a las 11:35 de la noche. El autobús iba casi lleno. 36 pasajeros, familias dormidas, estudiantes, un señor de traje, 2 muchachos escuchando música. Todo normal. La unidad era relativamente nueva. Luces LED tenues, cámaras de seguridad, GPS, todo funcionando perfectamente. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. La mayoría de los pasajeros ya dormía mientras avanzábamos por la autopista rodeada de cerros oscuros y neblina ligera. Yo manejaba con la radio bajita y un café frío junto al volante. Entonces comenzó el sonido, un llanto, muy suave al principio,
casi imposible de distinguir entre el ruido del motor y la lluvia golpeando las ventanas. Pensé que algún niño había despertado, pero el llanto continuó, lento, doloroso, como alguien tratando de no hacer ruido. Miré por el espejo retrovisor. No vi nada extraño. Los pasajeros seguían dormidos. El sonido parecía venir del fondo del autobús, especialmente del último asiento. Subí un poco el volumen de la radio para ignorarlo. No funcionó. El llanto seguía ahí. Más claro ahora, más triste. Entonces una señora de unos 50 años se acercó nerviosa hacia el frente, agarrándose de los asientos. «Disculpe, chofer». «Sí, señora». La mujer volteó hacia atrás antes de hablar. «¿Hay alguien llorando atrás?» Sentí un escalofrío pequeño. «Supongo que sí». Ella negó lentamente. «No hay nadie sentado ahí». Miré nuevamente el espejo. Y tenía razón. El último asiento estaba vacío, completamente vacío. Pero el llanto seguía saliendo de ahí, más fuerte, más desesperado. Otros pasajeros comenzaron a despertar incómodos. Un hombre murmuró molesto: «¿Quién está llorando?». Una muchacha abrazó a su novio mirando nerviosa hacia el fondo. Yo intenté mantener la calma. «Tal vez es el sonido de la carretera», dije por el altavoz. Nadie me creyó, porque todos lo escuchábamos claramente. Era una mujer, llorando, sollozando, como alguien roto por dentro. El ambiente dentro del autobús cambió por completo. El aire se volvió frío, demasiado frío, y un olor extraño comenzó a sentirse lentamente. Humedad, tierra mojada, como ropa guardada durante años. Decidí detenerme en la siguiente área segura para revisar. Pero antes de llegar, la voz habló, entre lágrimas, muy bajito. No pude llegar. El autobús entero quedó en silencio. Sentí las manos heladas sobre el volante. La voz venía claramente desde el último asiento, pero seguía vacío. Una señora comenzó a rezar. Un niño lloró abrazando a su madre. Y la voz volvió a escucharse, más clara esta vez. «Por favor, díganle a mi mamá». Se cortó entre sollozos horribles. El muchacho de traje se levantó nervioso. «Esto no tiene gracia». Caminó lentamente hacia el fondo. Yo quise detenerlo. Algo dentro de mí me decía que no fuera, pero ya era tarde. El hombre llegó hasta el último asiento. Lo observó unos segundos, y su rostro perdió completamente el color. Retrocedió inmediatamente. «No hay nadie, pero se escucha aquí». Respiraba agitado, como si hubiera sentido algo. En ese momento las luces del autobús parpadearon. La radio explotó en estática, y el llanto se volvió insoportable. Dolor puro, desesperación absoluta. Entonces escuchamos claramente la voz de una mujer. El autobús cayó, sentí un vacío horrible en el estómago. «¿Qué autobús?», preguntó alguien temblando. Silencio. Luego la respuesta. La temperatura cayó de golpe. Las ventanas comenzaron a empañarse desde adentro. El olor a tierra húmeda se hizo más fuerte. Y entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Por un instante, vi a alguien sentado en el último asiento. Solo un segundo. Una mujer, cabello mojado, vestido oscuro, la cabeza inclinada hacia adelante, cubierta de barro y sangre. Parpadeé. Desapareció. El autobús entero comenzó a alterarse. Gritos. Personas llorando. Otros rezando. Yo intentaba mantener el control mientras el corazón me golpeaba el pecho. La voz volvió. Más cerca, más clara. No encontramos la salida. El GPS del tablero comenzó a fallar. La pantalla se apagó sola. La radio seguía llena de interferencia. Y la mujer continuaba llorando desde el asiento vacío. Entonces recordé algo. 3 años atrás. Un accidente. Había escuchado hablar de él entre chóferes. Un autobús de la misma línea cayó por un barranco durante la madrugada en aquella carretera. Muchos muertos. Tragué saliva. Saqué el celular rápidamente aprovechando un tramo recto. Busqué noticias antiguas y encontré el artículo. La fecha me heló la sangre. Exactamente 3 años atrás. El mismo día,
la misma hora aproximada. El titular decía: autobús rumbo a Ciudad de México cae en barranco durante tormenta. Abrí la noticia. Había fotografías del accidente, metal destruido, lluvia, luces de ambulancia y una lista de víctimas. Entre ellas, María Fernanda Ortega, 32 años. Viajaba rumbo a Ciudad de México para visitar a su familia. Sentí el estómago hundirse, porque en ese instante escuché claramente la voz detrás de mí. Mi mamá todavía me espera. Los pasajeros comenzaron a llorar. Algunos gritaban que nos detuviéramos, pero yo no podía. La carretera estaba rodeada de barrancos y lluvia. Entonces miré nuevamente el espejo retrovisor, y esta vez sí la vi. Sentada en el último asiento, llorando. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y tierra, los ojos completamente abiertos. Pero lo peor era la tristeza. No parecía un monstruo, parecía alguien destruido por dentro. La mujer levantó lentamente la mirada hacia mí y habló. No sabía que habíamos muerto. Sentí las piernas temblar. La voz sonaba húmeda, lejana, como si hablara desde el fondo del agua. Solo quería llegar a casa. Los pasajeros escuchaban inmóviles. Nadie se atrevía a acercarse al fondo. Entonces el autobús comenzó a perder velocidad solo. Yo seguía acelerando, pero algo lo frenaba. La lluvia golpeaba brutalmente el parabrisas, y las luces delanteras iluminaron una curva peligrosa. Reconocí el lugar inmediatamente, el barranco del accidente. La mujer dejó de llorar, miró hacia la ventana y murmuró: aquí fue. Las luces interiores se apagaron completamente. Varias personas gritaron. El autobús se detuvo solo junto a la carretera, y entonces todos escuchamos algo afuera. Llantos, muchos, decenas de voces, como pasajeros heridos pidiendo ayuda en medio de la tormenta. Miré por la ventana y vi sombras abajo del barranco, personas moviéndose entre los restos invisibles del accidente. La lluvia apenas dejaba distinguirlas, pero estaban ahí, buscando salir. La mujer del último asiento se puso lentamente de pie. El aire dentro del autobús era helado. Sus pies dejaban marcas húmedas mientras caminaba por el pasillo. Nadie respiraba. Cuando pasó junto a mí sentí un olor horrible. Barro, sangre, metal quemado. Ella se detuvo a mi lado. Pude verla perfectamente. El lado izquierdo de su rostro estaba hundido por el golpe, pero sus ojos estaban llenos de tristeza infinita. ¿Mi familia supo que intenté volver?, preguntó. Sentí un nudo en la garganta. Sí, seguramente sí. La mujer cerró lentamente los ojos, y por primera vez dejó de llorar. Luego miró hacia la oscuridad del barranco. Tengo miedo de quedarme aquí. No supe qué responder. Entonces ocurrió algo extraño. La lluvia comenzó a disminuir, muy lentamente, y el ambiente dentro del autobús se sintió menos pesado. La mujer observó el camino unos segundos más. Después sonrió apenas. Una sonrisa triste. Gracias por escucharme. Y caminó hacia la puerta. Las puertas del autobús se abrieron solas. El viento frío entró de golpe. La mujer bajó lentamente hacia la oscuridad, y justo antes de desaparecer entre la lluvia, volteó una última vez. Luego se desvaneció, como niebla arrastrada por el viento. El llanto cesó inmediatamente. Las luces volvieron. La radio regresó a la normalidad, y el olor húmedo desapareció. Todo quedó en silencio. Los pasajeros permanecieron inmóviles varios segundos. Nadie hablaba. Nadie lloraba ya. Solo respirábamos, como personas que acababan de sobrevivir a algo imposible. Arranqué nuevamente, y continuamos el viaje. Llegamos a Ciudad de México cerca del amanecer. Varios pasajeros se acercaron antes de bajar. Todos habían visto y escuchado lo mismo. Todos. Nadie pudo explicarlo. Esa mañana pedí vacaciones. No volví a manejar de noche durante meses, pero hay algo que todavía me persigue. A veces, cuando llueve fuerte y conduzco solo por carretera, escucho nuevamente aquel llanto. Muy lejos,
casi perdido entre el sonido de la lluvia. Y siempre pienso lo mismo. Tal vez algunos pasajeros nunca logran aceptar que su viaje terminó y siguen subiendo autobuses en la oscuridad, intentando llegar a casa una última vez. Nunca volví a tomar atajos de noche, ni aunque haya tráfico, ni aunque me paguen el doble, porque algunas carreteras no aparecen en los mapas por accidente, y algunas rutas no llevan a ningún lugar al que quieras llegar. Me llamo Julián Herrera, y durante 15 años manejé autobuses de pasajeros en el norte de México. Rutas largas, carreteras vacías, viajes de madrugada atravesando desierto y montaña entre Durango y Zacatecas. Uno aprende a convivir con el cansancio, con el silencio, con la oscuridad infinita del camino. Pero aquella noche aprendí algo mucho peor. Aprendí que hay lugares donde la carretera misma parece estar muerta. Todo comenzó un martes de noviembre. La salida era a las 12:10 de la madrugada rumbo a Fresnillo. El viaje normalmente tomaba unas 5 horas. El autobús iba medio vacío, 12 pasajeros solamente. Una pareja joven, 2 trabajadores dormidos desde el inicio, una mujer con un bebé, un muchacho universitario y un anciano sentado completamente solo en el último asiento. Recuerdo perfectamente a ese viejo, porque desde que subió me incomodó. No hizo preguntas, no habló con nadie, solo entregó el boleto y caminó lentamente hacia el fondo. Vestía ropa demasiado antigua, sombrero oscuro, abrigo gris largo, y llevaba un bastón de madera desgastado. Lo extraño era su rostro. Parecía agotado, no cansado, agotado de existir. Sus ojos estaban hundidos y la piel tenía un tono grisáceo horrible bajo las luces del autobús. Pero lo peor era su mirada, vacía, como si estuviera viendo algo muy lejos de ahí. Arrancamos puntuales. Las primeras 2 horas fueron normales. Lluvia ligera, poco tráfico, nada fuera de lo común. Hasta que llegamos cerca de un tramo en reparación donde la autopista estaba parcialmente cerrada. Había fila de vehículos detenidos, luces rojas extendiéndose kilómetros adelante. Suspiré molesto. Podíamos perder más de 1 hora ahí. Entonces recordé una carretera alterna vieja que conectaba nuevamente con la autopista varios kilómetros adelante. No era la mejor ruta, pero muchos choferes la usaban para ahorrar tiempo. Tomé la desviación. La carretera secundaria era angosta y oscura, sin señalización moderna, solo asfalto viejo rodeado de monte y desierto. Algunos pasajeros despertaron confundidos. ¿Por qué nos desviamos?, preguntó el universitario. Hay tráfico adelante, respondí. Volvemos a la autopista en unos kilómetros. Nadie insistió. La lluvia comenzó a caer más fuerte. La carretera parecía interminable bajo las luces delanteras. Pasaron unos 20 minutos. Entonces vi un letrero oxidado junto al camino. San Ramiro 12 kilómetros. Y una vieja gasolinera abandonada justo detrás. Las ventanas estaban rotas. Las bombas destruidas. Parecía abandonada desde hacía décadas. No le di importancia. Seguí manejando, pero algo me incomodó inmediatamente. No recordaba haber visto ese lugar antes, y yo conocía casi todas las rutas de Durango. Continuamos avanzando. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte el parabrisas. La radio comenzó a llenarse de estática. Luego murió por completo. Miré el GPS. Sin señal. Eso sí me molestó un poco, pero todavía no tenía miedo. Hasta que 30 minutos después, volví a ver el mismo letrero. San Ramiro 12 kilómetros. La misma gasolinera. Las mismas ventanas rotas. Exactamente igual. Fruncí el ceño. No puede ser. Miré por el espejo. Varios pasajeros también parecían haberlo notado. La pareja joven observaba confundida por la ventana. El universitario se quitó los audífonos. Oiga, ¿no pasamos ya por aquí? Sentí un pequeño escalofrío. Debe haber otra desviación igual, pero ni yo mismo creí lo que dije. Seguí manejando. Más rápido ahora. El silencio dentro del autobús comenzó a sentirse pesado. Las ventanas solo mostraban oscuridad absoluta más allá de las luces delanteras. Ni casas,
Ni pueblos, ni otros coches. Nada. Solo carretera mojada y negrura infinita. Entonces, los celulares dejaron de funcionar. Uno por uno. No tengo señal. El mío tampoco. ¿Qué pasa? Los pasajeros comenzaron a inquietarse. La mujer abrazó más fuerte a su bebé. Y yo seguía manejando intentando mantener la calma, pero por dentro comenzaba a sentir algo horrible, porque sabía perfectamente que ya deberíamos haber salido de esa carretera. Entonces apareció otra vez. El mismo letrero oxidado, la misma gasolinera abandonada, exactamente igual. El universitario se levantó de golpe. No, 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 esto ya lo vimos. La pareja comenzó a discutir nerviosamente. El bebé empezó a llorar. Yo sentí las manos sudando sobre el volante. Apreté el acelerador. El motor rugió, pero la carretera seguía igual, interminable, oscura, vacía. La radio explotó de repente en estática. Todos se sobresaltaron, y entre el ruido comenzó a escucharse algo. Susurros. Muchas voces hablando al mismo tiempo. No se entendía qué decían, solo murmullos distorsionados, como gente hablando bajo el agua. Entonces las luces interiores parpadearon. Una vez, 2 veces, 3. Y por un instante, vi algo en el espejo retrovisor. Los asientos ya no estaban vacíos. Había personas sentadas, muchas, pálidas, inmóviles, cubiertas de barro y sangre seca. Parpadeé violentamente. Desaparecieron. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Todo bien?, preguntó la mujer del bebé. No respondí, porque justo en ese momento el anciano del último asiento habló por primera vez. Su voz sonó baja, rasposa, como madera vieja quebrándose. Esta carretera no deja salir a los que ya murieron aquí. El autobús entero quedó en silencio. Sentí el corazón detenerse un segundo. Miré el espejo. El viejo seguía sentado al fondo observando la oscuridad por la ventana. ¿Qué dijo?, preguntó el universitario nervioso. El anciano levantó lentamente la mirada, y vi sus ojos completamente blancos. Muchos entraron aquí pensando que era un atajo. Un frío insoportable llenó el autobús. Las luces volvieron a parpadear. La lluvia afuera parecía más intensa. ¿De qué está hablando?, pregunté intentando sonar firme. El anciano sonrió apenas, una sonrisa cansada, de la carretera donde los muertos siguen manejando. Nadie habló. El bebé lloraba desesperadamente. El joven universitario comenzó a grabar con el celular, aunque la pantalla fallaba constantemente. «Escuche, señor», dije, «¿cómo salimos de aquí?». El viejo tardó varios segundos en responder. «Algunos nunca salen». Entonces la radio volvió a encenderse sola, pero ya no había estática. Ahora eran voces, gritos, personas llorando, frenos, metal retorciéndose, accidentes, todo mezclado al mismo tiempo. Los pasajeros comenzaron a gritar aterrados, y afuera aparecieron luces, muchísimas, faros de coches emergiendo lentamente desde la oscuridad absoluta. Vehículos destrozados, camionetas aplastadas, autobuses volcados, todos avanzando lentamente junto a nosotros, como si compartieran la misma carretera imposible. Sentí que me faltaba el aire. Dentro de aquellos vehículos había personas, pálidas, ensangrentadas, mirándonos. El universitario soltó un grito, porque uno de los coches pasó muy cerca del autobús, y el conductor tenía media cara destruida, pero seguía manejando. La pareja comenzó a llorar abrazada. La mujer del bebé rezaba desesperadamente, y el anciano simplemente observaba todo con resignación. «Todos siguen intentando volver», murmuró. Entonces vi algo adelante. Luces rojas. Un autobús atravesado sobre la carretera, completamente destruido. El mismo modelo que nosotros. El parabrisas cubierto de sangre. El motor seguía encendido. Y había cuerpos inmóviles dentro. Frené violentamente. El autobús se detuvo apenas a unos metros. Las luces interiores murieron. Todo quedó oscuro, solo iluminados por los faros delanteros.
Y entonces, las puertas del autobús destruido comenzaron a abrirse lentamente. Los pasajeros dentro empezaron a levantarse, uno por uno, como cadáveres despertando. Sentí terror puro. Algunos tenían huesos expuestos, otros arrastraban partes del cuerpo destrozadas, pero todos comenzaron a caminar hacia nosotros. La radio gritaba ahora, no voces humanas, gritos reales, dolor, muerte. Los pasajeros de mi autobús lloraban desesperados. Algunos intentaban abrir ventanas, otros rezaban. Y el anciano seguía sentado al fondo, completamente tranquilo. «¿Quién es usted?», grité. El viejo me miró lentamente, y por primera vez vi tristeza en su rostro. «Yo también tomé esta carretera hace muchos años. Sentí un escalofrío horrible». «¿Qué?». El anciano bajó la mirada hacia sus propias manos, manos llenas de tierra húmeda. «Nunca pude salir». Entonces entendí. Él también estaba muerto. Las figuras del otro autobús seguían acercándose bajo la lluvia. Más cerca, más cerca. Y el anciano habló una última vez. «No se detenga cuando escuche que lo llaman». Las luces explotaron. Oscuridad total. El autobús entero comenzó a temblar violentamente. Escuchábamos golpes afuera. Personas golpeando las ventanas, llorando, suplicando entrar. Yo cerré los ojos y aceleré. No sé cómo, pero el autobús avanzó violentamente atravesando la oscuridad. Los pasajeros gritaban, los golpes seguían, la radio chillaba, y entonces todo desapareció. De golpe, la lluvia, las voces, la oscuridad. Abrí los ojos. Estábamos nuevamente en la autopista principal, con tráfico normal, luces normales, señal de celular. El autobús avanzaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Los pasajeros respiraban agitados, algunos llorando, otros inmóviles por el shock. Miré rápidamente el espejo retrovisor. El último asiento estaba vacío. El anciano había desaparecido. Nunca volví a verlo. Llegamos a Fresnillo al amanecer. La mayoría de los pasajeros bajó sin decir palabra, como personas saliendo de un funeral. Esa misma semana investigué sobre la carretera alterna y descubrí algo que todavía me provoca pesadillas. Décadas atrás existió ahí una ruta vieja usada antes de construir la autopista. Hubo tantos accidentes mortales en ese tramo que terminó abandonándose por completo. Los lugareños comenzaron a llamarla la carretera de los que no regresan. Desde aquella noche nunca vuelvo a tomar atajos, porque aprendí algo aterrador. Hay caminos que no conectan ciudades, conectan lugares mucho peores. Y algunas carreteras siguen llenas de viajeros que jamás encontraron la salida.